6 de la mañana, 23 minutos. A esta hora estamos acompañados de Osvaldo Erazo, presidente de Distribuidores de Combustible. Vamos a dialogar sobre las provincias que se mantienen desabastecidas de combustible por la situación que ocurre en nuestro país. Señor Erazo, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Ernesto, Joana, qué gusto de saludarles nuevamente. Gracias por madrugar con nosotros. Cuéntenos cuántas provincias en el Ecuador no tienen combustible en este momento. Bueno, en realidad no tienen combustible desde hace algunos días lo que es las provincias del norte del país, Carchi e Imbabura. Y esto ya viene desde hace algunos días, no es actualmente, sino que desde cuando inició mismo el paro de los transportistas. No hubo cómo llegar con el combustible porque se cerraron no las fronteras, sino las carreteras. Y en lo que se refiere, actualmente hay un desabastecimiento parcial. En las dos primeras provincias que usted acaba de mencionar, Carchi e Imbabura, ¿el desabastecimiento es parcial o total? Realmente es total el desabastecimiento en esas dos provincias, porque ya desde la semana anterior no se podía pasar por la zona de Cayambe, ¿cierto? En la zona de Zuleta, todo lo que es Cotacachi, Otavalo, no había cómo acceder a la zona norte de las provincias. Entonces no se podía llegar con el combustible para todo lo que es Imbabura y todo lo que es Carchi. Entonces estas dos provincias tienen desabastecimiento de combustible. Total. En cambio hay desabastecimiento parcial en otras provincias de la sierra. Porque si hablamos nosotros de la costa, en la costa no tenemos problemas de desabastecimiento porque ahí todo lo que es Manabí, todo lo que es Guayas, ellos han sacado el combustible. E incluso en Manabí salieron con el resguardo del ejército en convoys. Entonces está totalmente abastecido el combustible en esas zonas. Hablemos de esas provincias que usted menciona que tienen un desabastecimiento parcial de combustible. ¿Cuáles son? Bueno, tiene desabastecimiento parcial todo lo que es Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar y también la zona de la Azuay. En Azuay, si bien es cierto, en Cuenca están abastecidos, pero la zona de Gualaceo no pueden llegar el combustible para esas zonas. Ahora, ¿por qué no llega el combustible? ¿O por qué se producen estos desabastecimientos parciales o totales? Esto no es culpa de las estaciones de servicio, ni tampoco del Estado en este caso, porque el Estado está cumpliendo con la palabra que ellos dieron de atender los terminales 24 horas. Entonces, cuando ya se abrieron la zona para llegar acá en Pichincha al Beaterio, se atendieron 24 horas de despacho de combustibles y los tanqueros pudieron llegar en la noche y madrugada y pudieron atender las necesidades en Quito y principalmente en las zonas de los valles que estaban ya con problemas de desabastecimiento parcial, inicialmente en Pichincha. Ahorita no se siente mucho el problema, pero ahorita es una cuestión de seguridad, más bien una cuestión de seguridad porque no todos los tanqueros, por esta cuestión de los paros y todo lo demás, no todos los tanqueros quieren llegar a los terminales. O sea, ya, o me dan la seguridad para llegar con el tanquero para abastecerme de combustible. Entonces sí, hacemos un llamado nuevamente al ejército, a la policía, para que se dé resguardo en todo lo que es la distribución en el transporte de combustible. Y no solo en el transporte, sino también la seguridad física de las estaciones de servicio. Ahora, señor Erazo, parece que esto se inicia días antes de la toma de decisiones del gobierno, porque ya mucha gente en diferentes partes del país conocían de que iba a liberarse precisamente el precio de las gasolinas en el país y comenzaron a visitar las estaciones de servicio, lo que también hicieron que se consuma todo lo que se tenía en las estaciones. Exacto, Ernesto. En realidad, la demanda ha sido totalmente irregular todos estos días. O sea, no se puede hacer una evaluación de la demanda de combustible. Por ejemplo, estos días no hay carros en circulación y tampoco el transporte pesado no está circulando. Entonces no se puede hacer una evaluación de consumo desde de la demanda, ¿no es cierto? Pero obviamente hubo una variación previo a las medidas, porque ya cuando el gobierno anunció que va a subir el precio, entonces si me van a subir el precio, yo voy a comprar este rato que está más barato. En la primera noche hubo un incremento de un 35% de ventas de combustible en estaciones de servicio. Al día siguiente ya el incremento fue del 40%.
Y eso hizo que muchas estaciones de servicio se desabastezcan de combustible, pero después se regularizó por esta cuestión de lo que los terminales de combustible que los opera Petroecuador operaron 24 horas. Señor Erazo, conversamos a esta hora con Osvaldo Erazo, presidente de los distribuidores de combustible. Usted mencionaba que Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar y Azuay están parcialmente desabastecidas, y hablando del combustible. ¿Cuánto tiempo más cree usted que las estaciones en estas provincias soporten hasta que se queden sin el producto? Bueno, se siente más en lo que es el combustible, en la gasolina extra, porque en el diésel no hay mayor consumo. Pero bueno, si no encuentro en esta gasolinera, voy a la siguiente y eso es normal. Pero obviamente mientras no se regularice esto, mientras no lleguen los combustibles, no se normalizará. Pero en cambio lo que tenemos ahorita de stocks nos servirá para 2 o 3 días todavía para combustible. Y estamos apenas miércoles, es decir que al finalizar la semana es probable que 6 provincias estén desabastecidas completamente. Sí, en realidad sería que 6 provincias estén desabastecidas, porque no olvidemos de que Bolívar, la provincia de Bolívar, ellos están abasteciéndose del terminal de Riobamba e incluso del terminal de Ambato. Entonces, la situación en Chimborazo y Bolívar son las más que se les ve que tienen más posibilidades de que se dramatice su problema. Señor Erazo, usted antes manifestó de que el ejército había protegido el traslado de los tanqueros del combustible a diferentes provincias. ¿Esto no se ha vuelto a repetir por la situación? Bueno, en realidad el ejército, me imagino, está priorizando muchas cosas, pero no olvidemos de que todo lo que es el sector energético es un sector estratégico, y esto está según la Constitución. Entonces, nosotros somos parte de un servicio público que no puede ser paralizado. Entonces, el ejército sí ha ayudado, la policía ha ayudado, pero en estos momentos es insuficiente. O sea, se necesita más, e incluso para que puedan salir y puedan trasladarse de un lado a otro. Es más, no pueden llegar a algunas provincias por esta situación. El ejército seguramente está priorizando algunas actividades, pero el sector de la distribución también es un sector estratégico que tiene que ser bien atendido. Ahora hablemos a futuro. ¿Qué podría pasar si continúa este desabastecimiento de combustible? ¿A cuánto ascenderían las pérdidas? Bueno, en realidad todavía no están hechos los cálculos de las pérdidas, porque también hay estaciones de servicio que ya han dejado de operar 1, 2 días. Claro, y ahí ya es una pérdida para la estación de servicio, es una pérdida para el transporte. Y no olvidemos de que el combustible es el que mueve al país. Es el motor. Es el motor. O sea, si nosotros nos quedamos sin combustible, simplemente se paralizaría el país. O sea, es un llamado a que por favor nos ayude en lo que es la seguridad a las instalaciones físicas. Bueno, y parte del problema por las calles cerradas, por la falta de combustible, es el hecho que hemos visto también desabastecimiento de productos en diferentes mercados y supermercados. Es una afectación también de lo que está ocurriendo. Bueno, en realidad el diésel no ha tenido mucho problema. O sea, el diésel, el desabastecimiento se ha sentido más en lo que es gasolinas. Estoy hablando de las 4 provincias con desabastecimiento parcial, porque las Carchi e Imbabura sí es total. Es porque los buses no están funcionando, no, precisamente. Que no están funcionando. Entonces, para transportar lo que es en estas provincias con diésel sí hay. O sea, pero en cambio la disminución de la demanda es lo que todavía ha hecho que todavía no consuman totalmente estos combustibles y sí tengan el diésel para transportar lo que es víveres hacia la ciudad. Señor Erazo, ¿cuántas estaciones de servicio tiene la capital de la República y cuántas están funcionando? Bueno, en la capital de la República son 140 estaciones de servicio. Y las 140 estaciones están operando irregularmente, se puede decir. Primero, porque la demanda no es la normal. Segunda, porque el transporte no se lo está haciendo en los horarios normales, sino que en las noches o madrugadas por seguridad. Hay algunos tanqueros que no llegan durante el día, sino toca esperar a que lleguen en la noche. Entonces sí es irregular, pero en Quito, bien o mal, hay abastecimiento. Algunas cierran
por 1 hora o 2 horas por cuestiones de seguridad. Como ayer llegaba por la zona norte, algunas estaciones mantuvieron el despacho, otras en cambio cerraron por seguridad. Pero en todo caso, en Quito no hay problemas de desabastecimiento. En Quito no se siente problemas de desabastecimiento de combustibles. Queremos agradecerle a Osvaldo Erazo, presidente de Distribuidores de Combustible, por haber aceptado esta entrevista para comentarnos lo que ocurre a nivel nacional. Nos ha dicho que en 6 provincias del país hay desabastecimiento, en 2 de ellas total, Carchi, Imbabura, y en 4 de ellas parcial, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar y Azuay. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias por la invitación. Este es Notimundo, siempre bien informados. La información actualizada minuto a minuto, ahora también en imagen a través de FM Mundo Live.